el capítulo número 4. Sí. Y vamos a leer en el versículo número 27 la palabra de Dios. Amén. Daniel 4 y versículo número 27. Dice la palabra de Dios. Dice así, en el nombre de Jesús, Señor amado, a tu gloria, Señor bendito. Dice así la palabra. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí reunidos, Señor amado, por tu gracia y tu misericordia. Te agradezco, Señor amado. Dios mío, Señor, permite, Señor, que recibamos tu bendición, Señor amado, cada uno de nosotros, Señor. Obra en nuestro ser, Padre eterno, para tu gloria, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, conforme a tu corazón, para tu gloria, Señor amado. A tu voluntad, Señor amado, en la tierra como en el cielo, Señor bendito, para tu gloria. Bendícenos, Señor amado, y también le pido, Señor, para los que vean este video, Señor amado, los bendiga, Señor, también conforme a tu gracia sea, Señor amado, para cada uno en el nombre de Jesús. Amén, para tu gloria. Gloria a Dios, se pueden sentar, hermanas, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanas, la palabra de Dios, si usted, no sé si nos acordamos, porque pues no se acuerdan a veces, la vez pasada leímos la palabra de Dios hasta el versículo número 25. Ahorita nos estamos brincando el versículo 26. Nos fuimos al 27. Vamos a leer el 27, ahí va a ser la lectura de hoy. Es la lectura de hoy y el 26 después, si Dios quiere, lo vamos a leer. Entonces, aquí en la palabra de Dios, hermanas, el Señor nos habla cosas muy, muy bonitas y también muy necesarias para el pueblo de Dios. Y aquí el Señor nos muestra cómo nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que ir dirigiendo, como pueblo de Dios que somos, como ovejas del Señor que somos. El mensaje de la palabra de Dios es el consejo de Daniel. Amén. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, el consejo de Daniel. Y Daniel es usado para darle un sabio consejo a Nabucodonosor. La palabra de Dios muestra que Dios le había dicho a Nabucodonosor varias cosas a través de un sueño, se nos había mostrado y también palabras había recibido, pero él no había entendido lo que era. Y cuando le cuenta a Daniel que ya vimos eso, Daniel después le dice a Nabucodonosor, le repite lo mismo que le acaba de decir Nabucodonosor, se lo repite para atrás igual Daniel, el sueño, y le dice lo que significa. Pero cuando hace Daniel eso, que fue lo que vimos la vez pasada que nos reunimos, cuando Daniel hace eso, Daniel le habla a Nabucodonosor y le dice que la sentencia ya está hecha sobre él. O sea, que él ya está puesto por Dios para recibir lo que viene para él, pues. Entonces, Nabucodonosor, al escuchar eso, Nabucodonosor, ¿cómo les digo, hermanas? O sea, él ya estaba en la posición de recibir ya el juicio de Dios, pues es lo que quiero decir. Porque Daniel le dice que la sentencia ya estaba puesta sobre él, y la sentencia de parte de Dios. Entonces, cuando Nabucodonosor escucha eso, él ya tiene esa sentencia. Por eso, no sé si se acuerdan que Daniel, cuando recibió el sueño, que le dijeron lo que le contaron el sueño, y él por medio del Espíritu de Dios, él recibe la interpretación por medio de Dios de qué significa el sueño. Dice la Biblia que se quedó Daniel, que se quedó atónito, se quedó callado, o sea, se quedó impresionado, pues en otras palabras, y se quedó mudo, no habló nada. O sea, no que perdió el habla, sino que no habló, pues, casi por una hora, dice la Reina Valera, al saber lo que significaba el sueño. Y no hablaba y no decía nada. Y Nabucodonosor ahí nomás parado, esperando a ver qué me dice. Y dice la Biblia que Nabucodonosor le dijo: Daniel, no te turbe el sueño, ni tampoco su interpretación. O sea, no te pongas así, pues, como estás. Porque Daniel estaba turbado por lo que significaba el sueño. Estaba Daniel turbado y no lo quería decir al rey, porque lo que significaba, hermanas, era la sentencia de Dios que le dijo a Nabucodonosor. O sea, no le iba a decir, fíjate que tal vez esto, tal vez lo otro, sino que la sentencia de Dios ya estaba, pues.
Es lo que usted, si usted se regresa a los versículos desde 25 para atrás, es lo que va a decir Daniel. Entonces, por eso a él se le hacía difícil, porque es como que usted viene conmigo, mira hermano, fíjese que esto y esto, Dios tuve un sueño, ¿qué significa? Y Dios me muestra que lo que pasa es que Dios la va a castigar, a usted le va a venir un castigo de Dios. Y ya no es de que Dios dice, lo voy a hacer o no, si dice, ya lo voy a hacer, pues ya, se lo voy a hacer. Entonces, uno se puede quedar como que, ¿cómo le voy a decir a la hermana, o a mi familia, o a un hermano si me cuenta un sueño y es eso el significado? Uno a veces le pesa, pues, contarlo, pues, porque ya es algo fuerte, pues, y uno no quiere que la gente que se sienta mal y uno no haya cómo decirle las cosas a las personas. Entonces Daniel no hallaba cómo decirle por eso al rey. Pero lo único que Daniel pudo hacer nada más, que sí es algo muy importante, que es lo que hizo en este versículo, específicamente el 27. Es un versículo que parte todo lo que se está dando, porque ahí ese versículo se dedica a algo ya que ya nos está contando el sueño de Nabucodonosor, que no lo está contando él, ni le está pidiendo ayuda a Daniel, ni que Daniel le está contando un sueño para atrás y diciendo lo que significa y nada, sino que ahora el tema es de que Daniel está dando consejos a Nabucodonosor en su calidad de persona que en cualquier momento va a recibir la ira del Señor, pues, ¿verdad? Entonces Daniel lo que hace en el consejo que él le da a Nabucodonosor, le da un consejo muy hermoso y muy importante, hermanas, para nosotros. Porque el consejo que le da a Nabucodonosor, le dice que sus pecados que lo redima dice justicia, dice así. Dice, y tus iniquidades haciendo misericordias, dice, para con los oprimidos. Dice, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad, le dice. O sea, lo que le está diciendo, en otras palabras, hermanas, Daniel, le está aconsejando a Nabucodonosor como una persona que ya Dios dijo que que en su momento pues va a venir el castigo hacia él, la disciplina. Daniel lo que está haciendo, en otras palabras, le está aconsejando que él se arrepienta, que se redime tus pecados. Le está aconsejando que él busque el perdón de sus pecados, porque ya viene el juicio de Dios hacia él. Que busque el juicio de Dios, que busque el perdón de Dios, porque el juicio de Dios ya se dijo que iba a venir sobre él. Dios mismo pues, se lo mostró al mismo Nabucodonosor. Aunque él no lo entendía, pero ya por Daniel ya sabe lo que significa. Amén. Y le está diciendo Daniel que se arrepiente de sus pecados, pero le dice también que juntamente con eso, con arrepentirse de sus pecados, buscar el perdón, la redención de sus pecados, que es el perdón de sus pecados, juntamente con la búsqueda, hermanas, del perdón de Dios, que él hiciera lo siguiente, que hiciera misericordia con los oprimidos. O sea, lo que ahí le está diciendo, hermanas, que él para que alcance la gracia de Dios, para que tal vez Nabucodonosor no le llegue tan rápido el juicio de Dios, o no le venga, o no le llegue tan rápido. Porque la Biblia enseña como que sí le va a llegar de todos, aunque se arrepienta, porque le dice que eso puede ser tal vez a lo mejor no. Al hacer las cosas que estoy mencionando y que voy a mencionar, dice que tal vez sea una prolongación de su tranquilidad. Unos dicen de tu prosperidad. O sea, quiere decir en otras palabras que a lo mejor haciéndole esas cosas que Daniel le está aconsejando ahorita aquí, que le va a aconsejar a continuación en el mismo versículo, tal vez Nabucodonosor tenía más tiempo para estar tranquilo y no estar recibiendo el juicio de Dios, pero de que lo iba a recibir a lo mejor. A lo mejor le servía nada más, perdón, de que tardara, pero de que lo iba a recibir, es que lo dije mal. Entonces, Daniel lo que le aconseja para que te tarde más en llegar hacia él, le dice que él que haga justicia, o sea, busque el perdón de sus pecados y haga justicia. Porque nosotros, hermanas, nosotros tenemos que hacer justicia y misericordia, como también aquí le va a aconsejar para con los necesitados. Nosotros tenemos que hacer eso porque esas cosas
son las que Dios busca también de nosotros. O sea, no, Dios no solamente busca, hermanas, de que nosotros nos guardemos del pecado, ¿verdad? Y no mire lo que no tenía que ver, no dije lo que no tenía que decir, no hice lo que no tenía que hacer, sino que también hagamos lo que es justo y también hagamos misericordia también. Imagínense, hermanas, que yo soy una persona muy santa, que fuera muy santo, pero yo no hago misericordia. Entonces ya ahí, hermanas, ya al no hacer la misericordia yo, o si no soy justo, al no hacer la justicia también, ya ahí pues ahí fui vencido ya, pues. Entonces nosotros tenemos que, hermanas, buscar el agradar a Dios en santidad, el perdón de los pecados, si tenemos pecados, como en el caso de Nabucodonosor, que siempre tenemos pecados. Pero aparte del perdón, hermanas, nosotros tenemos que buscar que nuestra vida de arrepentimiento, de conversión a Dios, no digo que acabamos de recibir a Cristo, sino que de acercarnos al Señor, porque el pecado nos separa de Dios, acercarnos a Dios de nuevo, por eso lo quisiera entender así, vaya acompañado, hermanas, con obras justas y de misericordia. Amén. Porque es la voluntad de Dios. No se puede uno, hermana, solamente quedar en una sola cosa y pensar que con eso ya vamos a estar agradando al Señor, pues. Imagínense, hermanas, que yo sea una persona que tenga mucho amor y piensa que porque tengo mucho amor y vivo como vivo, ya de todos modos ya tengo el cielo ganado, ¿verdad? Nadie se lo gana de ninguna manera, es por la sangre de Cristo. Amén. Pero humanamente hablando, no por eso ya estoy preparado, pues. O si yo soy una persona que tengo mucha fe y no tengo las demás cosas, pero me la paso en pecado, de todo mundo quiere decir que ya por eso ya Dios lo tengo complacido, al Señor lo tengo contento, ¿verdad? O porque yo me guardo en santidad, pero no siento misericordia de esos sufrimientos de ustedes, no me importa la gente, no me importa nada, no hago ni lo que es justo, ni la misericordia, ni el amor, ni la fe, pero como me guardo, entonces ya con eso yo ya, ¿verdad? Entonces, aquí lo que la Biblia muestra, hermanas, en el consejo de Daniel a Nabucodonosor, que Nabucodonosor tenía que él tomar varias cosas espirituales que tenía que hacer, varias cosas espirituales que a Dios le agradaban, buscar el perdón de sus pecados, hacer misericordia con las personas oprimidas, con los que sufren, hacer justicia también tiene que hacerlo, porque ya ve que la misericordia y la justicia son diferentes. Como un ejemplo, hacer justicia es tratar a las personas de la misma manera, no hacer acepción de personas. Todos somos iguales, pues, en el Señor. Y como personas también. No hacer acepción de personas. Si le voy a dar a alguna persona, pues le damos igual. Eso es hacer justicia. Y hacer misericordia es ayudar a los necesitados. Ayudar incluso hasta a los enemigos. Son cosas diferentes. Y hay muchas formas de justicia y hay muchas formas de misericordia. Pero Dios quiere, hermanas, que nosotros hagamos misericordias con las personas conforme no lo permita, porque a veces no podemos mucho, porque no tenemos mucho y lo poco que tenemos, a veces de eso poco podemos dar un poco y a veces no podemos ni dar, ¿verdad?, al necesitado. Pero cuando podamos, hagamos misericordia, o en lo que podamos hacer misericordia. A veces también son misericordias, pero en oración. Uno ve que una persona está sufriendo, hermanas, que está padeciendo, y la misericordia que se puede hacer ahí, orar por la persona para que Dios le ayude, pues. Hay muchos tipos de misericordia, muchas manifestaciones de la misericordia de Dios. Muchas manifestaciones de la justicia de Dios. No sé si se acuerda, como en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesucristo ahí habla, pero del diezmo. Y cuando Jesucristo habla del diezmo, que le habla a unos escribas, les habla que ellos guardaban la ley, y les dice a ellos que guardaban la ley, que ellos diezmaban conforme a la ley. Les dice que ellos diezmaban, pero dejaban lo más importante. Le dice las cosas que diezmaban, Jesús, dice, pero que ellos dejan las cosas más importantes, ¿verdad? Que era la misericordia. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, hermanas, para ver específicamente como Jesús dice. Si me acompaña en Mateo 23, y es el versículo también 23, el mismo número. Ahí Jesucristo le da dirección a esos religiosos de cómo hacerle para poder realmente agradar a Dios, pues. En el versículo 23 de Mateo 23, de capítulo 23 también, dice así:
Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice así. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, los escribas y fariseos, hermanas, les dice que son hipócritas. Hipócritas es una persona que está fingiendo pues algo que no es uno, pues. Por eso cuando uno busca en el diccionario la palabra hipócrita, lo que quiere decir es actor. Y cuando uno busca la palabra en el diccionario, el significado de la palabra actor, dice hipócrita. Porque el actor dice, ¡ay no! Se murió mi sobrino, ¿verdad? Y esa persona ni tiene sobrinos. Le dice a una persona, ¿cómo te quiero? Y ni lo conoce, nomás se lo presentaron para hacer ese papel a la persona, ¿verdad? Entonces, es una persona que está fingiendo para entretener, pues. Por eso se llama actor, porque actor quiere decir hipócrita. De hecho, el hipócrita viene del griego cuando los antiguos se ponían una máscara para que se viera como, para actuar y se mirara como otra persona. Y decían, ponte el hipócrita se llamaba la máscara. La máscara se llamaba hipócrita, no la persona. Ahí en ese entonces, en la antigüedad. Y decían, ponte el hipócrita y se ponía el hipócrita. ¡Ay, estoy así! Esto te mirabas a una persona. Pero ya quítate el hipócrita, se quita el hipócrita. Porque hipócrita es algo que está fingiendo, pues algo. Entonces Jesús aquí les dice a ellos, fariseos, escribas hipócritas, hermanas, porque ellos sí estaban haciendo algo bueno. Estaban diezmando conforme a la ley porque guardaban la ley. Pero diezmaban, se ponían a diezmar estas especies que eran especies hasta muy insignificantes y lo hacían hasta lo más mínimo diezmarlo. Pero las otras partes de obediencia a Dios no lo hacían. Hacer misericordia a la gente, tener fe en el Señor. Entonces dejaban estas cosas y dice la palabra de Dios, dice así, dice misericordia, dice, y justicia, dice, y lo que era justo no lo hacían. Entonces Jesús les dice que era necesario hacer esto sin dejar aquello. Era necesario, pues, para ellos que vivían debajo de la ley, era necesario que siguieran diezmando, así hasta lo más insignificante que ellos hacían, diezmar todo perfectamente, pero también hacer lo otro. O sea, lo que Jesús aquí muestra, hermanas, que cuando uno va a agradar al Señor, uno tiene que tomar todo el conjunto de lo que le agrada a Dios, pues. Sí. Es como yo, hermanas, si les digo, no, ¿sabes qué? Pues yo busco al Señor y yo amo a Dios, las amo a ustedes, hermanas, y tengo unas cervezas guardadas, esto me las voy a tomar, pero yo las amo, estamos aquí compartiendo el Señor, y eso no importa, con que sea lo importante que estoy en esta cosa, las otras no importan, nomás importan una, y las demás no, o nomás unas y otras no, y pues saliendo de aquí, no vamos a ir de party nosotros, ya estamos medio grandes, pero todos vamos a ir así, y esto y lo otro, ¿verdad? Vamos a ir mi familia y todo desde el fiestón y vamos a andar allá haciendo desastre, pero vamos a Cristo, estamos compartiendo la palabra y tenemos fe en el Señor, Él nos ama, es más, donde quiera vayamos, Él va con nosotros, ¿verdad? Entonces, y hermanas, si está bien todo, entonces esas cosas no están bien. Entonces, a veces el creyente, para buscar a Dios, seleccionamos solamente unas cosas, pues, y es necesario que tomemos todo el conjunto de las cosas. No podemos, pero pedirle a Dios que nos ayude, porque no podemos, nada ni podemos, para poder cada vez consagrarnos más a Dios. Y es lo que Jesús muestra. Ustedes hacen esto y hacían diezmaban cosas hasta muy simples, como muy... De hecho, hasta en los Biblias de estudio se muestra eso, que es lo que lo que aquí se muestra en la Biblia son las cosas como más simples que ellos hacen, lo más simple, pues se ha comentado en estudios de eso. Entonces, lo más simple, pero se ve como muy entregados, pero las cosas más importantes, hacer justicia con las personas, hacer misericordia con el que está sufriendo, está padeciendo, tener fe en que el Señor va, el Señor, yo tengo fe en mi Señor, eso no lo tenían. Entonces Jesús dice, es necesario que hagan esto con lo otro, como Daniel, le dice a Nabucodonosor, cuando ya le iba a venir, trataba la sentencia sobre él, que iba a venir su juicio, el juicio de Dios, sobre él, le dice que tiene que buscar el perdón de sus pecados, pero al mismo tiempo de ser perdonado, también hacer misericordia con la gente, esa justicia, porque imagínense, hermanas, yo pido, Señor, perdóname, Señor, ay, no quiero que me castigue, Señor, perdóname, y yo me porto mal con las personas, ¿verdad? Empiezo a portar mal salgo afuera y
y les empiezo a decir groserías y salgo afuera y me quiero agarrar a golpes y viene una persona sufriendo, pues es su vida, a mí qué me importa, yo con que esté bien, y Señor perdóname, no me castigues, tengo miedo, Señor, y Señor, entonces, o sea, eso no, debe ser un conjunto, pues, ¿verdad? Como el Señor enseñó también en Isaías, el Señor lo enseñó también en Isaías, en el Antiguo Testamento también, en el capítulo número 58, del versículo 7, del versículo 1, perdón, al 7, ahí enseñó cómo se tenía que ayunar. Porque así como diezmaban aquí los escribas y fariseos, hermanas, que diezmaban y no hacían las cosas que a Dios le agradaban a los demás, también así, en el Antiguo Testamento también, así se hacía también, que el pueblo de Dios se ponía a ayunar, pero ayunando estaba haciendo lo malo. Mire, vamos a leer Isaías capítulo 58, por favor. Isaías 58. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer al versículo número 7 en la palabra del Señor. Isaías 58. Aquí se muestra qué es lo que pasaba cuando ayunaba el pueblo de Dios en ese tiempo. Dice así. Dice, clama en voz en cuello, no te detengas. Perdón. No, dice, sí. Clama, gracias, Marita. Dice, no te detengas, sí. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que buscan, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Fíjate, sí lo están buscando, o sea, sí están haciendo lo correcto. Porque él dice que ellos que tienen pecado y rebelión, tienen pecado y hasta buscan a Dios, dice. Pero dice que buscan cada día, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiere hecho justicia, ese es el problema, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, ahorita vamos a seguir leyendo, hermanas, y vamos a ver lo del ayuno. Ahí se me muestra más adelantito, de esos versículos adelantito, ahí mismo. Lo que pasa es que ellos buscaban a Dios, pero el mismo Dios no está. Fíjense cómo es la cosa. Quieren saber de Dios, quieren acercarse a Dios, y Dios los está reprendiendo por lo que están haciendo. Dice, pero ¿cómo que Dios nos está reprendiendo por acercarnos a Él y por buscarlos? Cada día, todos los días lo buscamos. ¿Por qué nos está reprendiendo si todos los días lo estamos buscando? ¿Por qué nos está reprendiendo si nos queremos acercar a Dios? ¿Por qué Dios nos está reprendiendo? Porque lo hacían, pero con el pecado junto, como dice que hacen lo malo, pues. O sea, no dejaban de hacer lo malo. Mira, hermana, podemos hacer servicio todos los días, pero bueno, humanamente hablando no podemos, ¿verdad? Porque tenemos cosas, ¿verdad? Pero que se pudiera hacer, pues, es lo que quisiera entender. Quisiera servir todos los días, pero si se acaban ese servicio, hermana, nosotros nos vamos a hacer desastre y todo. Lo ponemos a hacer mal, pues entonces no nos están sirviendo los servicios de todos modos. Es lo que aquí Dios está mostrando, de que cada día estaban buscando, pero no dejaban lo que tenían que dejar. Porque aquí nos va llevando lo mismo, hermanos, nos lleva lo mismo que en Daniel, que tienes que hacer cosas rectas, pero con otras cosas rectas delante de Dios. Que Jesús, tienes que hacer cosas rectas, sí, pero con otras cosas rectas también. O sea, es un acompañamiento, hermanas, ¿verdad? Así es lo que aquí el Señor también está hablando aquí. Y dice, el versículo número 2 dice, hace una pregunta a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos? Y decía Pablo, porque ayunaban, decían ayunamos, eso decían los judíos. Y Dios dice que eso dicen ellos. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí en el versículo 3 me voy a detener un poco. Ahí se muestra, hermanas, es que ellos ayunaban y le clamaban a Dios, Señor, y esto y lo otro, que eran lo que ellos querían, pues ahí que Dios les diera. Pero era gente que tenía trabajadores y los trabajadores los trataban mal. Como que yo sea jefe de algo, tengo un negocio y a mis trabajadores los trato mal, pero en la casa estoy, Señor, yo te amo, bendito, y estoy en ayuno, y voy al trabajo, estoy en ayuno, pero allá los traigo así, los traigo mal, y los exploto, los humillo, los ando explotando, pues, aquí es explotación, los ando explotando, pues, los oprimo, y la gente ahí sufriendo que no puede, y yo ando ahí oprimiéndolos, que los quiero
explotar. Y Señor, ayúdame, Señor. Entonces, dice el Señor aquí que el pueblo de Israel hacía eso. Entonces, aquí lo que el Señor muestra es lo mismo, porque si se hace algo bueno, estás buscando a Dios en oración, en ayuno, pues también tienes que hacer misericordia con las personas. Pues. Amén. Entonces, por eso Dios no les daba, por eso dicen ellos que ayunaron, que buscaron a Dios y que Dios no les hizo caso, dice así, si se fijaron. Sí. Y Dios mismo sé que lo está diciendo, que ellos dijeron eso de Él, de Dios. Y Dios lo repite, porque que ellos dijeron eso porque sí fue así, Dios no les dio lo que buscaban, aunque sí buscaron de Dios. Sí declamaron y sí ayunaron y se humillaron ante Dios, pero de todos modos Dios no les dio nada, aunque se humillaron. ¿De qué me sirve, hermana, si yo me estoy humillando ante Dios? Pero yo me estoy humillando ante Dios, pero yo quiero hacer algo malo, pues a fuerzas. Entonces, no está bien, pues, delante de Dios. Y por eso Dios mismo le dice, ustedes dicen eso, y ellos como reclamándole a Dios, pero Dios les está hablando lo mismo, por lo que ellos le reclamaron a Dios. Dios mismo le está hablando para atrás lo mismo, pues. Porque no puede uno, hermanas, estar buscando al Señor, pero al mismo tiempo estar haciendo las cosas malas. Entonces uno debe de buscar al Señor con sinceridad, así como hacían ellos que ayunaban, que declamaban, que se humillaban ante Dios, pero al mismo tiempo, hermanas, también nosotros tenemos que consagrarnos al Señor, pues también. Tenemos que consagrarnos al Señor. Vamos a seguir leyendo, hermanas, aquí en la palabra de Dios, dice así, el versículo número 4 dice, he aquí dice que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjese, dice que ayunaban y que pegaban hasta puñetazos. Imagínense, hermanas, que está ayunando y que yo sea jefe de una fábrica o algo. Y vienen mis trabajadores y yo estoy, Señor, estoy en ayuno, dame la victoria, esta bendición. Y vienen y le pegan un golpe a una persona, me meten a la cárcel, ¿verdad? Pero en la antigüedad era diferente, ¿verdad? La gente a veces hacía cosas y salía a la suya. Bueno, todavía lo hacen en el tiempo moderno, lo hacen cosas y la gente sale con la suya, ¿verdad? Que no debe ser, pero así es, pues, la realidad. Entonces, le pegaban puñetazos a otras personas que eran sus trabajadores. Pero le pedían al Señor, ayúdame, Señor, estoy ya en ayuno y pegándole puñetazos a alguien. Y no eran los impíos allá que adoraban a otros ídolos, perdón. Eran el pueblo de Dios y lo estaban ayudándole, no a ídolos, a Jehová le estaban ayudando. Y lo hacía el pueblo de Dios. Está tremendo. Entonces nosotros somos así, a veces buscamos a Dios y sí lo hacemos así. No que peguemos a alguien, sino que ayunamos o buscamos de Dios, pero no agregamos las otras partes, pues. Entonces tenemos nosotros, hermanas, que buscar a Dios, hermanas, pero enteramente tratar de hacer las cosas, pues, lo más que se pueda para agradar al Señor. No podemos, pero tenemos que tratar de hacerlo, porque Dios sí se fija, pues. O sea, Dios se fija. Es como dice el Nuevo Testamento, y te consigo la lectura. Ya ve que la Biblia enseña que todos vamos a ser juzgados, dice la Biblia. Amén. Dice que el juicio va a empezar, que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, dice así. Primero nos va a juzgar Dios a nosotros y después a los inconversos. De hecho, de tan cierto que vamos a ser juzgados el pueblo de Dios, que hasta primero vamos a ser juzgados nosotros que hasta los impíos. Pero es un juicio que no es para condenación, para la gloria de Dios, sino es para ver si recibimos o no una recompensa de Dios. Y ya ve que dice la palabra de Dios, dice la Biblia que que el fuego que va a juzgar las obras, va a ver las obras, y si la obra de alguno permaneciere, dice que le va a recibir recompensa, pero que va a recibir también pérdida de lo que hizo. O sea, quiere decir que cuando estemos con el Señor, Dios va a ver que nosotros hicimos misericordia, hicimos cosas buenas y todo, y son las obras que Dios las va a ver. Pero va a venir el fuego de Dios, va a ver que hicimos las obras buenas, pero tal vez nomás ayudamos porque sí va a haber mal si no lo hacíamos, no porque nos nació, y esa obra no vale nada, Dios la va a destruir, no sirve nada. Hicimos otra cosa porque si no lo hacíamos nos vamos a ver mal porque soy hermano, porque ustedes me conocen a mí, y yo decía, ay, ¿cómo que el hermano? O ¿cómo que mi papá? ¿O cómo que mi hijo? ¿Cómo que? Entonces, para que no se vea mal y
y entonces eso Dios lo va a destruir. Entonces, dice la palabra de Dios que van a ser juzgadas, dice, conforme a sus intenciones, dice así en el Nuevo Testamento. A nosotros se refiere a nosotros. O sea, que Dios va a juzgar con qué intención dice las cosas que hice buenas, pues. Si las hice con buena intención, van a permanecer y voy a recibir. Algo va a ser a lo mejor piedras preciosas, oro, o va a ser plata, o si no va a ser madera, va a ser hojarasca, va a ser heno, va a ser cosas que no sirven para nada, pues, ¿verdad? Entonces, pero conforme a las intenciones, dice que Dios lo va a hacer, va a juzgar qué intención tuve cuando hice la cosa buena. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es lo mismo que Dios nos está hablando de que la cosa buena que uno hace tiene que ir acompañado también de otra cosa. ¿De qué? De un sentimiento de amor, de misericordia. Debe ir acompañado todo. Si usted también le pide a Dios perdón, también acompañado de buenas obras, pero con buenos sentimientos las buenas obras, ¿verdad? O sea, todo es un conjunto, hermanas. Tenemos que, en verdad, que no podemos, en realidad, volver, sí, de verdad, nuestro corazón a Dios. Amén. Tenemos que de verdad, así con sinceridad, de verdad, así no como algo, así como algo nomás como una costumbre o algo nomás nomás ya como costumbre, no sé cómo decirlo, acercarnos a Dios, sino que debe ser algo de verdad, con sinceridad. Amén. La intención de estar con el Señor, pues, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos muestra todo eso. Debe ir acompañada las buenas obras de otras buenas obras. Y deben de ser con un buen corazón, con un buen sentimiento. Dice el versículo 4, lo leímos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 5, dice así. Hace una pregunta aquí el Señor. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Luego pregunta más el Señor. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta. Luego hace más preguntas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatad las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Versículo 7 dice, a esta pregunta que el Señor, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Bendito sea el Señor. Y dice, ¿cómo dice? Y no te escondas de tu hermano. Eso es tremendo, ¿verdad? Amén. Porque lo que el Señor aquí muestra aquí, les pregunta y les dice el ayuno que Él escogió, después les dice, y dice que el ayuno que Él escogió, hermanas, es de que estén en ayuno, pero que si ven un oprimido, que lo hagan libre. Si ven una persona que no tiene ropa, hermanas, una persona que uno ve en la calle, que le den algo para que se cubra. Que si ven una persona que tiene hambre, hermanas, que no tiene que comer, uno le dé uno de su comida a él. Entonces, y dice así las últimas palabras, dice, y no te escondas de tu hermano. Eso quiere decir porque uno ve a las personas, pero uno se hace el disimulado y uno pasa, hermano, y no nos ayuda a uno. A veces no podemos, no tenemos o no podemos, pero a veces sí podemos, pero nos gana que voy a soltar esto, ¿verdad? Porque uno también no quiere gozarlo, quiere gastar pues en algo, ¿verdad? A veces se antoja una soda, se antoja unas sabritas, algo al rato, ¿verdad? O uno tiene ese ahorrito y uno quiere no gastar, pues, porque aquí uno quiere tener ese ahorrito, a ver si junta algo uno, o lo que sea. Pero uno se esconde, pues. Uno, como aquí dice el Señor, dice que se esconde uno de su hermano. O sea, en la forma de que, como lo dije, de que uno cierra el corazón con la gente cuando la ve pues, necesitada, pues. La ve una persona y uno lo pasa como si no hubiera visto a nadie. Ayúdame, por favor. Y se baja uno derecho. Así nos pasa a todos, así nos pasa, la verdad, y lo que quise del Señor, y lo que le pasaba también a los judíos antes. Pero Dios dice que nosotros tenemos, hermanas, que si estamos haciendo algo bueno, como ahí ayunando,
tenemos que ayudar a los que sufren, a los que no tienen que vestir, y tenemos algo, pues, como dice Jesucristo, que tenga 2 túnicas que le dé al otro, ¿verdad? Que tenga que comer, haga lo mismo, dice también la palabra de Dios. Y aquí dice también que parta su pan, ¿verdad? Con el que tiene hambre, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia nos enseña, hermanas, eso lo dice para los que están ayunando, que hagan las cosas buenas, aunque están haciendo lo bueno ayunando. Lo que aquí enseña el Señor, que el ayuno que Él escogió debe ser acompañado de cosas buenas. Entonces, lo mismo que se muestra con Daniel, lo mismo que se muestra con Jesús, que cuando hagamos cosas buenas, hermanas, deben ir acompañadas de otras cosas buenas. Y también deben ir acompañadas con un buen sentimiento también, ¿verdad? Como lo dice el Nuevo Testamento, que al final de cuentas, pues, cuando el Señor nos llame a cuentas, Él va a ver ahí, pues tenemos muchas obras que ni valen la pena, ¿verdad? Que hemos hecho, que son obras buenas, pero no valen la pena en realidad, porque en el sentido que Dios no nos las va a compensar. Tal vez valieron la pena porque otra gente fue beneficiada, ¿verdad? Con lo que hicimos, porque yo puedo hacer una obra buena y la gente es beneficiada por la obra buena que hice, pero como yo no lo hice de corazón, no es beneficioso para mí, pues, porque Dios no me lo va a compensar, pero sí fue beneficioso porque la otra persona se socorrió. Gloria a Dios que en que sea, fue algo, ¿verdad? Pero tenemos que tratar, hermanas, de hacer las cosas que nos ayude a hacer las cosas que hacemos para Dios, acompañadas también de lo demás que se tienen que agradar al Señor, y hacerlo, hermanas, con un corazón de misericordia, hermanas. Y que Dios nos ayude, hermanas, porque la verdad, pues no podemos, nadie, pues nadie podemos hacer, hermanas, pues solamente el Señor es perfecto y su corazón está limpio de toda maldad y de todo mal. Nosotros no podemos, pero por eso Dios nos manda esta palabra para impulsarnos a buscarle, pedirle esa ayuda. Amén. Para que nos ayude. Vamos a hacer una oración, a pedir al Señor, hermanas, esa ayuda. Que el Señor nos ayude a poder vivir para Él, pero no solamente algunas cosas, sino poder vivir en realidad para el Señor en todo, ¿verdad? Que amén. Solamente Dios puede hacer ese milagro, porque es un milagro, porque nadie podemos agradar a Dios totalmente, es un milagro, y Dios conforme pasa el tiempo nos irá ayudando cada vez que podamos consagrarnos más a Dios, para su gloria con amor, ¿verdad? Con misericordia haciéndolo. Vamos a orar si hay peticiones, vamos a hacer oración, hermano.